una inhibición local. Reflejos locales. Tenemos el reflejo largo, en el cual acá tenemos la parte, ahí está la parte del reflejo corto, lo que está ahí. El reflejo largo era, para compararlo, es un reflejo largo, ¿no? El mismo estímulo ya no se queda en la estructura tubular del intestino, sino se va hacia el sistema nervioso, y a través de ahí, de una respuesta diferente, puede hacer contacto con la interneurona, ¿ya? O con la neurona intermedia, o puede también ir directamente. Entonces el reflejo largo puede ir a la interneurona o actuar directamente. Ya son reflejos que no se controlan en el espesor, sino a nivel central. ¿Qué son estos reflejos? Los reflejos vagovagales, los reflejos del estómago y duodeno, los reflejos dolorosos, el reflejo de la defecación. Estos reflejos son con... ¿Alguien me ha nombrado apendicitis acá? ¿Nadie? Son los reflejos dolorosos abdominales, por los cuales hay distensión del apéndice, de la vesícula, etcétera, de lo que hubieran tenido, y se produce esa sensación dolorosa y hay una respuesta evidente de inmovilización. Esos son los reflejos largos. Pero también intermedio entre los locales y los largos tenemos los reflejos cortos. Estos reflejos cortos van del intestino hacia los ganglios prevertebrales y regresan. Estos son fundamentalmente los gastrocólicos, enterogástricos y cólico ileal. Los reflejos, ¿no? El reflejo gastrocólico, el reflejo enterogástrico, cólico ileal. Este es el esquema corto, va al ganglio y regresa. No se hace localmente, no se hace en la médula, se hace en los ganglios. El más conocido de esto es el gastrocólico. El gastrocólico es cuando alguien come algo y hay que ir al baño, porque hay un reflejo de distensión gástrica que rápidamente estimula los esfínteres y movimiento del colon y da la sensación de querer ir al baño. Gastrocólico. Ya, estos son unos cortos, ¿no? Y muy aparte ven el sistema nervioso central, no interviene. Todos los reflejos, ¿qué reflejo es ese? Corto. El reflejo corto, ¿corto o local es? Local. Local. Este de acá, largo. Y este de acá, corto. Los tres reflejos. Cada reflejo con los ejemplos que les he dado, ¿no? Ahora, hablando de hormonas gastrointestinales, ya hablamos del sistema nervioso en sí. Vamos a hablar ahora de las hormonas gastrointestinales. Las hormonas van a estar controladas. Estas hormonas son producidas por las células APUT. Estas células APUT se han reconocido de forma triangular y están ubicadas a lo largo de todo el tubo digestivo, desde fundamentalmente el estómago, primeras porciones del duodeno, hasta el colon incluso, pero fundamentalmente estómago y primeras porciones del duodeno. No se ubican uno al lado del otro, se ubican intercaladamente. Podemos encontrar células cilíndricas, varias células cilíndricas en el estómago y así salteado estas células APUT. Estas células APUT se van a caracterizar por esa forma triangular y se van a diferenciar dependiendo lo que produzcan. Se localizan a diferentes alturas de la glándula, predominando en la base. Pequeñas microvellosidades expuestas a la luz glandular, glándulo de secreción, argentofines. Y hay varias, según lo que se diferencien, hay varios tipos. Algunos los llaman células SMED, amine precursor peptidescarboxilasa, no forma piramidal. ¿Qué van a hacer? Van a sintetizar polipéptidos, o sea, péptidos, puede ser dipéptido, tripéptido, polipéptido, etc.
Y estos péptidos van a tener carácter hormonal, van a captar las aminas y las descarboxilan. Entonces, ¿qué son estas hormonas gastrointestinales? Son polipéptidos producidos por las células APUT o CEMET que han sido diferenciadas en algún tipo. Estos polipéptidos son secretados y van a hacer su estímulo a través de las células glandulares o a través de las células nerviosas. Directamente puede ejercer una función, es estimulado acá los gránulos, si estimula a los costados de una función paracrina, si estimula y se va hacia el vaso y va hacia la célula blanco, puede ser una función endocrina o incluso una célula nerviosa. Paracrina, endocrina o nerviosa, el tipo de estímulo que puedan dar. Lo mismo, endocrino, autocrino, paracrino. Y las funciones, las hormonas gastrointestinales, estos polipéptidos van a tener diversas funciones, fundamentalmente movimiento y secreción. Lo mismo que habíamos visto que tiene el sistema nervioso entérico, está controlado por las hormonas gastrointestinales. También manejan el movimiento, también manejan la secreción. Dependiendo de la hormona, va a haber varias familias. Vamos a tener las familias de las gastrinas, que es la familia más conocida, que lo vamos a ver cuando hablamos de digestivo, estómago, y de las secretinas, que lo vamos a ver cuando veamos secreción pancreático-biliar. Dentro de la familia de la gastrina está obviamente la gastrina y la colecistoquinina, y de las secretinas, el péptido inhibidor gástrico, el BIP, y el péptido intestinal vasoactivo. Existen muchas hormonas gastrointestinales, mutilina, neurotensina, sustancia P, una serie de hormonas. Incluso la hormona más estudiada ahora último son la grelina, que es una hormona que estimula el apetito. Es la que se ha aplicado grelina a ratas y se ha comprobado que al aplicarle grelina, las ratitas empiezan a tener obesidad, sobrepeso, obesidad. Entonces los estudios van ahorita a tratar de bloquear a las células productoras de grelina para disminuir el estímulo de el apetito, el hambre. Y una de las teorías es que si no lo pueden bloquear, lo sacan. Por eso algunos pacientes, cuando les hacen al estómago, que es la bolsa gástrica, la idea de hacer la manga gástrica, ¿han escuchado? ¿No? El estómago, que es un saco, así como hemos visto acá. Lo que algunos hacen es simplemente, los cirujanos, ¿no? Que son los cirujanos bariátricos, lo que hacen es, este estómago que es un saco, lo cortan ahí. Lo que era un saco, queda casi un tubo. Por tamaño, ya se produce una digestión incompleta. Rápidamente se sacia el paciente, se llena. ¿Por qué tiene una bolsita chiquita? Porque la corta más de la mitad. Y en la parte histológica, en toda esta estructura que han resecado, hay muchas células productoras de esta grelina. Entonces, al sacar esto, ya no hay estímulo, ya no hay apetito, hay baja de peso, y obviamente al tener menor contenido también hay bajo peso. Por múltiples mecanismos se produce la baja de peso, ¿no? Pero ahora ya no quieren operarlo, quieren producir una sustancia que bloquee esta hormona directamente para ya la obesidad mórbida, ¿no? Estas hormonas van a ser producidas y dadas hacia la parte circulatoria y van a ser producidas por una célula específica. Esta célula PUT, célula SMET, se va a diferenciar en una célula. Puede ser las células T, las heterocromafiles, las T, las I, las K, las L. Hay casi 50 tipos de células a lo largo de todo el tubo digestivo. Y cada célula de estas tiene una ubicación específica. Algunos más en el estómago, otros más en el fondo gástrico, otros más en la primera porción, en la segunda porción, otros más en ilio. Dependiendo de su función, se van a tener una localización diferente, ¿no? No es muy específica, pero más o menos logran ubicarlas donde hay más. Y esta célula va a tener su producto, ¿no? Su hormona. Somatostatina, serotonina, gastrina, la grelina,
la colecistoquinina, glucagón, etc. Y cada uno de ellos va a tener pues una función. Igualito el mismo tipo de hormona gastrointestinal, su origen, quien estimula su liberación. Esta célula triangular que les he dicho, ¿no? La célula PUT triangular, ¿no? Por un lado tiene receptores. Esos receptores justamente son los estímulos. ¿Qué estimulan? Los ácidos grasos, va a estimular la colecistoquinina. Los oligopéptidos a la gastrina, ¿no? Igual los ácidos grasos, glucosas de la parte insulinotrópica de la glucosa. Entonces, esta célula PUT se va a diferenciar y va a tener receptores que van a ser estimulados por un lado, por una zona apical, por la zona de la punta, por lo que entra, por lo que ingresa, por lo que ustedes comen. Se estimulan. Y por la zona basal se empiezan a liberar las hormonas. Las principales que vamos a ver va a ser la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el polipéptido inhibidor gástrico y el BIP, el vasoactivo. La gastrina, todos son aminoácidos, todos son polipéptidos, dipéptido, tripéptido, polipéptido. Todos son de las células APOT. Acá estoy rebuscando, ¿ya? Pero su origen está en las células G. Entonces, ¿quién produce la gastrina? Las células G. ¿Y dónde se localizan las células G? En el antro gástrico. En el antro, que es la última porción del estómago. ¿Recuerdan ustedes, no? ¿Qué cosa? ¿Dónde es el antro? Esta parte de acá, antes del pilo. En esta zona se ubican fundamentalmente las células G productoras de gastrina, pero siempre están salpiqueadas, no están unidas todas las células. ¿Y cuáles son sus funciones de esta gastrina? Aumentar la secreción de ácido gástrico, de ácido clorhídrico y pepsina, aumentar el crecimiento de la mucosa, el movimiento gástrico y incluyendo el intestinal, contrae el cardias, aumenta la secreción de insulina y a nivel intestinal la secreción de agua y electrolitos. ¿Qué estimula la gastrina? Justamente los péptidos, lo que nosotros comemos, los aminoácidos, la parte proteica, la distensión. Lo que comemos, el volumen que distiende el estómago va a estimular a la gastrina. El péptido liberador de gastrina, ¿y qué lo inhibe? Contrariamente todo lo contrario, la acidez gástrica, la secretina, BIP, PIG. Esta es la hormona, una de las hormonas más conocidas, más importantes, y como les digo, producida por estas células G que están salpiqueadas. Pero en algunos casos estas células G se asocian y no están a manera de salpicón, sino están unidas. Y se unen tanto que hacen la patología. La patología de la gastrina es el tumor de células G, que es conocido como gastrinoma. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de estas células G de producir gastrina? ¿Cuál era la función de la gastrina? Ácido clorhídrico. Entre todas las que hemos dicho, fundamentalmente ácido clorhídrico. Pero como ya se han unido todas estas células APOD y se han hecho un tumor, un OMA, un tumor de gastrina, un tumor de células G, hacen un gastrinoma. Y esto es lo que produce esa secreción excesiva de ácido clorhídrico y lo que nosotros conocemos como el síndrome de Soligem-Ellison, ¿no? Entonces este síndrome va a ser debido a esta unión de estas células APOD patológicamente y aumentando esa función a ese nivel patológico, ¿no? Y así cada célula que se va a diferenciar en una estructura, en una célula específica, la parte patológica es cuando se asocian y forman esto. Esta es una de las más conocidas. Estos pacientes van al hospital y uno les hace endoscopía y tienen múltiples úlceras gástricas, duodenales, y uno no se explica, ¿no? ¿Por qué tiene tanta acidez? Porque es fuera de la dieta, fuera de lo que come, fuera del estilo de vida, tienen mucha acidez y mucha secreción gástrica. Les hacen dosaje de gastrina férico y encuentran niveles altísimos de gastrina. Obviamente, si no hay células G, no hay ácido, ¿eh? Si nosotros le sacamos el antro, antiguamente uno de los tratamientos de las úlceras gástricas duodenales era cortar el ácido. Esto es antes que redescubrieran la ranitidina,
omeprazol, lansoprazol, todos los usoles, todos los inhibidores de bomba. Antes de descubrir todas estas cosas, las úlceras es la lesión del epitelio mucoso que va lesionando la parte mucosa y puede llegar hasta incluso perforarlo, o antes de perforarlo sangraban. Esas heridas que hay en el estómago antiguamente, el tratamiento era quirúrgico. ¿Y qué era lo que hacían? Le sacaban el antro. Entonces, al sacarle el antro, le sacaban todas las células que no tenía estímulo, no producía gastrina, no había secreción gástrica, ¿no? Entonces no había secreción y se mejoraban los pacientes, ¿no? Ya no tenían esas úlceras frecuentes a repetición, hasta que aparecieron los inhibidores de bomba, de la bomba de protones, que eso ya lo vemos después, se bloqueó todo esto y ya dejó de ser quirúrgico y pasó a ser médico. Pero esta era una de las explicaciones por qué al operarlos y sacarles el antro, mejoraban estos pacientes. La colecistoquinina. También un hormona importante que la vamos a ver en la parte de biliopancreática, igualito, un péptido. Su origen fundamentalmente es en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí a nivel del intestino delgado, estas células I, en la primera y segunda porción, van a detectar la acidez que está siendo evacuada por la apertura del esfínter pilórico. Se abre el píloro, se produce el vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico ricamente en ácido clorhídrico, un pH ácido, pasa al duodeno que no está preparado para ese pH ácido y es detectado por estas células I. Estas células I detectan mucho ácido que está pasando y lo que hacen es producir varias cositas, ¿no? Primero, contraer la vesícula biliar. Segundo, secreta el jugo pancreático rico en enzimas. Esta colecistoquinina no solamente estimula a la vesícula al contraerla, sino también al páncreas para que produzca las enzimas y estas enzimas digieran lo que uno está comiendo. Aumentar la acción de la secretina. La que produce más bicarbonato, la que se exaspera más con el pH ácido, es las células que producen secretina, no colecistoquinina, ¿ya? Entonces, pero estimula y potencia el efecto de la secretina, que ahorita la vemos también. Como está viniendo mucho contenido de aminoácidos, de lípidos, de ácidos grasos, lo que hace es le cierra el píloro, ¿no? ¿Sabes qué? Si cierras el píloro porque te estás pasando mucho contenido, entonces inhibe el vaciamiento gástrico. Como ha venido todo el contenido lipídico, proteico, graso, y están en la segunda porción del duodeno, ya le cerró la puerta al estómago, al píloro, para que no le pase más contenido, estimula al páncreas para que se produzca mayor secreción de enzimas. Esto ejerce un efecto trófico sobre el páncreas. Aumenta la secreción de enteroquinasa, que es una enzima que la vamos a ver, que está en la mucosa del reborde del cepillo del duodeno. Aumenta la contracción del píloro para que no pase más vaciamiento y aumenta la motilidad intestinal para que rápidamente lo que ya pasó pase. Aumenta la secreción de glucagón y bloquea el receptor de gastrina. ¿Qué estimula? A la colecistoquinina, los aminoácidos, los péptidos, ácidos grasos a nivel intestinal. Cuando hay mayor degradación, hay mayor estímulo. ¿Y qué lo inhibe? Cuando justamente hay mayor movimiento, avanza el peristaltismo, hace que pasen esas sustancias y se avanzan los productos de degradación. Ya eso lo inhibe, ¿no? Esa es la colecistoquinina. Fundamentalmente, la otra función de la colecistoquinina es la parte de la contractura vesicular. Eso lo vamos a ver en la clase de vesícula. La secretina, otro aminoácido, otro péptido de 7 aminoácidos. Esta secretina está producida por las células S, igualito del intestino, dice intestino superior, pero se refiere fundamentalmente al duodeno, ya que el duodeno es el que va a recibir, en este caso, la secretina se estimula por la acidez. Todo el pH ácido estimula a estas células S para producir secretina en el duodeno.
fundamentalmente segunda porción del duodeno. Mientras la colecistoquinina se estimulaba por los aminoácidos, por los ácidos grasos, por los carbohidratos, la secretina se estimula por el ácido. ¿Qué va a producir para contrarrestar ácido? Bicarbonato, ¿no? Fundamentalmente, al estimularse la secretina, estimula la secreción de bicarbonato a nivel pancreático, aumenta la acción de la colecistosquinina, es decir, los dos ejercen un efecto de potenciarse, la colecistoquinina y la secretina, disminuye la secreción gástrica, aumenta la contracción del píloro, al igual que la colecistoquinina, ¿recuerdan? Cierran el píloro para que ya no siga pasando mayor ácido, estimula la secreción de insulina. ¿Qué lo estimula? La acidez, fundamentalmente la acidez. Si no hay acidez, no hay estímulo de secreción. Productos proteicos digeridos, ¿y qué lo inhibe? Obviamente la alcalinidad. Cuando ya no está ácido, ya está alcalino, ya se inhibe. Otra hormona, ya vimos gastrina, CCK y secretina, ¿no? El BIP, el péptido inhibidor vasogénico. También, asimismo, otro aminoácido, 28 aminoácidos. Este no se ha demostrado exactamente la ubicación, pero tiene las funciones de secreción de electrolitos y agua. Relaja el músculo liso intestinal y un efecto vasodilatador, inhibiendo la secreción gástrica. Este también se ha visto desde el punto de vista patológico, cuando no se dispersa sino se asocia y forman los llamados tumores linfomas, que como su función vieron era la estimulación de secreción de agua y electrolitos. Estos pacientes se caracterizan porque tienen una diarrea acuosa, hipopotasemia e insuficiencia renal. Estas células APIS en este caso se han asociado y han formado este tipo de patología, los linfomas. Somatostatina, en general cada vez que habla de somatostatina habla de inhibición de cualquier secreción. Lo utiliza para fístulas digestivas, fístulas de cualquier altura, estómago, duodeno, vesícula. Es una hormona inhibidora o somatotrofina o hormona de crecimiento. Pero en general la somatostatina te inhibe todo tipo de secreción. Células D de los islotes del páncreas y de la mucosa gastrointestinal. No solamente la mucosa, pero miren, también el páncreas. Y reduce, si lo ven ahí, reduce todo lo que son tipos de funciones, ¿no? Inhibe la secreción de ácido, inhibe la secreción de jugo pancreático, reduce el sangrado a nivel de la secreción del flujo sanguíneo a nivel esplénico, inhibe a nivel vesicular la contractibilidad y el flujo de bilis, reduce el flujo de sangrado a nivel hepático. Cada vez que hablen de somatostatina, recuerden de inhibición. También existe su patología, la somatostatinoma, que secreta esta sustancia y son lo que causan un tipo de diabetes mellitus muy rara. Péptido inhibidor, bueno, así hay 50 hormonas intestinales. Se puede hablar toda la tarde de las hormonas en sí, pero la idea es fundamentalmente las que les estoy explicando ahorita y la más conocida, que es la última, que es la grelina, ¿no? Origen, células K del intestino delgado, estímulo, glucosa, lípidos, aminoácidos en la luz intestinal. La función, la inhibición de la secreción ácida gástrica, estimula la liberación de insulina y son péptidos insulotrópicos dependientes de glucosa. Motilina, con respecto a la movilidad, 22 aminoácidos, las células de la mucosa duodenal, células enterocromafines, contracción del músculo liso, recuerden que casi todo, el 95% es músculo liso intestinal, regula la motilidad interdigestiva. Esto lo vamos a ver cuando veamos el movimiento migratorio, el arrendero intestinal. Y también mejora el vaciamiento gástrico. Otras, como les digo, insulinomas, feocromocitomas, glucagonomas. Existe una serie de hormonas gastrointestinales. Lo que debe quedar claro en esta primera clase es que en las siguientes clases es cada vez que hablemos de una estructura, hablamos boca, recuerden, hay digestión, hay secreción, hay absorción, hay motilidad
¿Y quién la controla? Igualito, el estómago. Digestión, secreción, absorción, motilidad, ¿quién la controla? Los más bonitos de repente sean el estómago. Secreción, bastante secreción. Motilidad, bastante motilidad para hacer la digestión mecánica, química. Absorción, también hay un tipo de absorción ahí. ¿Quién lo controla? También es interesante. Intestino delgado, fundamentalmente secreción, las primeras funciones, y las últimas más que nada absorción, pero todas comandadas por la parte del peristaltismo para que exista una buena fisiología. Sustancia P, péptido de 11 aminoácidos, origen de las células endógenas, coexiste con serotonina, sus funciones son aumentar la motilidad del intestino delgado,